Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, igual que el del programa, en donde estamos. Así se llama este programa, con una pregunta. Lo propone al país y a todo el continente Libertas, que es nuestra primer fundación liberal, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, nuestra democracia representativa, nuestro modelo republicano democrático y Estado constitucional de derecho en defensa de nuestras garantías. Podés ingresar a nuestra página web, que es www.libertas.uy, www.libertas.uy. Estamos en nuestro X, que es @ en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Ahí podés ingresar, revisás todo nuestro material, más de 4 años, 4 años y medio, de notas, de análisis, periodismo de investigación, distintos reportes periodísticos, editoriales y una enorme cantidad de entrevistas, afortunadamente, a nuestros colaboradores, a esos prestigiados y prestigiosos colaboradores que, por supuesto, le dan ese valor agregado a nuestro programa y a quienes agradecemos profundamente al cabo de todos estos años y lo que va ahora desarrollándose en este año con nuestros queridísimos, digamos, participantes, especialistas, columnistas estables, otros que son colaboradores más esporádicos, pero recurrentes, todo en una recurrencia que converge en esta gran actividad que estamos desarrollando por CX30 Radio Nacional y desde Libertas, libertas.uy, precisamente en pos de nuestra democracia representativa, de nuestro Estado de Derecho, de la protección de nuestras libertades, de nuestra República Democrática, como así lo determina el artículo 72 y también el 82, cuando dicen con total claridad, capítulo 3, artículo 72, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y el artículo 82 manifiesta claramente de qué se trata nuestro país. La nación, inclusive, concibe que somos una nación, es decir, tenemos una unidad en común, tenemos un origen, tenemos héroes históricos, tenemos un prócer, tenemos una fundación como nación, tenemos ese primer contrato fundacional o ese documento fundacional que es esta Constitución. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Entonces lo de Carolina Cosé no tiene asidero, eso de la apropiación colectiva. Yo no quiero un pueblo que dependa de las medidas del gobierno, sino que se integre y participemos todos y hagamos de esta democracia una democracia más pura, más plena, más participativa. Y así tendremos un futuro más cierto. Es mentira, es incierto, no tiene sentido porque desobedece totalmente la construcción de nuestro Estado, la historia de nuestro Estado, la identidad de nuestro Estado como una nación que adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, todo conforme a las reglas expresadas en la misma. En este sentido tienen que hablar los políticos, tienen que hablar desde las determinaciones, desde los principios constitucionales, desde los preceptos constitucionales y no salir a decir cualquier cosa y hablar desde una ideología política, inclusive desde las premisas ya envejecidas, anacrónicas de esa ideología política. Ya no se habla más en el mundo de una democracia participativa, plena, donde se dé la horizontalidad, o la transversalidad de la actividad de las decisiones, porque eso sería plantear Cuba, plantear entonces una organización social a través de distintas asambleas regionales, subregionales, después mesas ejecutivas de asambleas a nivel ya departamental, ponerle en nuestro país, luego a nivel nacional, en una andanada de asambleas con decisiones estilo PIT-CNT, a mano alzada, con deliberantes, con participantes dentro de un modelo único
de un modelo político único que plantee construirnos de esa manera como sociedad. Hasta ahora tenemos esta constitución que dice todo lo contrario. ¿Y qué dice Orsi respecto a esto? Y Orsi no dice nada. Orsi no dice mucho. Orsi está envuelto en un escenario que es una especie de reality show respecto a unas denuncias de abuso sexual, de lesiones, de parte de un transexual llamado Paula Díaz. Resulta que a raíz de la investigación de la fiscal Sandra Fleitas, todo eso resulta ser mentira. Se retractaron tanto Paula Díaz como su patrocinante social, su mentora, digámoslo así, su líder social respecto a estos temas, que es Romina Celeste, ya, bueno, connotado personaje público en este tipo de andanzas que precisamente no son quijotescas, sino que son, bueno, bastante grotescas, que es todo lo contrario. Y esas andanzas grotescas que se inician públicamente con aquellas denuncias de abuso sexual, de abuso de menores, de relaciones sexuales con menores, respecto al ex senador Gustavo Penadez, senador de la República todavía, ¿no? Hasta que no se le impute el delito definitivamente por sentencia de juez, no pierde los fueros, están suspendidos los fueros como senador. Eso es en lo estrictamente constitucional, en lo estrictamente jurídico político. Lo cierto es que Romina Celeste planteó también ahí sus mentiras, confesó que había mentido, que había presentado testigos falsos, como el caso de Mastropierro. El propio Mastropierro confiesa que, bueno, declaró cosas que no eran correctas. Un testigo también falsificado. ¿Qué pasa con Alicia Ghione? Bueno, parece que está en un sumario, parecería, no hay información, no hay transparencia desde Fiscalía o desde la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que Yamandú Orsi, ahora defendido por el pope de este sistema fiscalista, por el creador de este sistema también inconstitucional y atentatorio para con las garantías del debido proceso, como lo es el doctor Jorge Díaz, ahora en calidad de abogado defensor, reclamaba el archivo de esta causa y a su vez la remoción de la fiscal Sandra Fleitas. Eso no ocurrió, tenía miedo, le tenía miedo a Sandra Fleitas por un montón de motivos particulares, incluso por una rencilla que tuvieron una vez, por, bueno, una especie de sanción que él le aplicó y luego en reclamo de esa ilegalidad, Sandra Fleitas le gana a la Fiscalía General de la Nación una indemnización de 1.500.000 pesos. Es decir, nos gana a todos nosotros a raíz de una inconducta administrativa y gubernamental de parte de Jorge Díaz, que aplicó siempre también su despotismo cuando fue fiscal general de la Nación, desarrolló ese estatuto interno llamado instrucciones, daba clases y cobraba esas clases a los fiscales, siendo él a su vez el fiscal general de corte, se le decía en aquel momento. Todo eso queda en la impunidad total, no es tratado por la justicia porque ahora tenemos esta fiscalicia, tenemos este sistema arbitrario de fiscales ideológicos inclusive, que obedecen a esa especialidad fiscal, ellos pueden decidir lo que investigan y lo que no, no hay materia penal ahora tomada por un juez que se haga cargo de una causa y se haga responsable de acuerdo a lo que la Constitución establece. En todo esto está envuelto la figura de Yamandú Gorsi, que va a estar ahora tratado en la operación lavado de imagen y ensalzamiento de la imagen de Yamandú Gorsi. Va a ser ensalzado, va a ser puesto como un damnificado, como una persona a la que se quiso enchastrar, como una persona honorable, que nada tiene que ver con esas actividades. Pero lo cierto es que de Yamandú Gorsi no estamos escuchando nada en materia de políticas públicas, en materia de políticas de Estado. No estamos escuchando de parte de Orsi cuál sería el modelo económico conveniente para Uruguay. No estamos escuchando de parte de Yamandú Orsi qué aciertos tiene este gobierno en materia económica, en lo que hace a la macroeconomía, en lo que hace a la inserción de Uruguay en el mundo. ¿Qué le falta? ¿Cuáles son las debilidades de Uruguay? Si está bien que Uruguay siga con este modelo sindicalista co-gobernando con nuestro poder ejecutivo, que incida fuertemente en los presupuestos nacionales a través de los consejos de salarios, como lo determina esa ley Tabaré Vázquez, ¿no? Made in Tabaré Vázquez, planteando entonces un marco legal que les da
digamos, legitimidad, entre comillas, a los sindicatos únicos del PIT-CNT para cogobernar con los gobiernos de turno desde esos consejos de salario, bueno, negociando precisamente la escala salarial, los ajustes salariales, el ingreso de los funcionarios públicos que despliegan medidas de huelga, paros generales, sistemáticamente. ¿Un país puede funcionar así? ¿Están debidamente controlados los funcionarios públicos en sus funciones? ¿Se responde a la ley o que es el estatuto del funcionario público en lo que hace a los ingresos y luego al ascenso en la función pública, según la oposición y mérito, según las características del funcionario público, la formación que va desarrollando en el curso de su carrera administrativa, por ejemplo? ¿Sabemos algo al respecto de Yamandu Orsi en todo esto? ¿Qué opinión tiene respecto a este modelo de país? ¿Considera que está bien? Bueno, él dijo que los sindicatos son autónomos, ¿no? Llegó a decir ese disparate. Dijo que los sindicatos en Uruguay siempre fueron autónomos y que son autónomos. Habría que explicarle a Yamandu Orsi que la autonomía sindical obedece a otro modelo de sindicatos y tiene que ver con el sindicato por empresa. El sindicato que está desarrollado, instalado desde una empresa para negociar con esa empresa, el sindicato por empresa, ese sindicato es autónomo, dado que obedece a su propia autonomía sindical en relación directa con los empleadores. Esos trabajadores sindicalizados se relacionan con los empleadores si acaso hay un conflicto o un interés en común en esa empresa, y es ese sindicato absolutamente autónomo respecto a cualquier organización externa a ese sindicato, y también es autónomo respecto al gobierno, respecto a las estructuras del Estado, porque el sindicato autónomo obedece a las necesidades de las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores en el ámbito privado, en el ámbito de las negociaciones privadas, en lo que hace a la actividad privada o a lo que se llama el mundo de los negocios, la actividad privada. Bueno, tendría que alguien explicarle a Orsi que no siga diciendo esos disparates, porque la autonomía sindical obedece a ese sistema de los sindicatos autónomos, que son los sindicatos por empresa. Estos sindicatos no son nada autónomos, están integrados a una gran central sindical única, PIT-CNT, que tiene connotados signos ideológicos, dado que fue creada, históricamente creada, es un hecho histórico, tanto la CNT como luego el PIT, unidos como PIT-CNT, fueron creados, concebidos por el Partido Comunista del Uruguay, y en su línea, digamos, de acción sindical, tiene precisamente un fortísimo sello de discurso de clase, de lucha de clases, y trabajan a través de la categorización de los trabajos. Es decir, la actividad laboral está categorizada de acuerdo a una rama de actividad, por lo tanto, se convierten en sindicatos de categorías económicas por rama de actividad. Son sindicatos únicos. Es un sindicato único que trata los temas a nivel con los empresarios, a nivel nacional, como sindicatos de categorías laborales, categorizando todo lo que hace a la actividad laboral en relación con la actividad empresarial. ¿Está de acuerdo con eso, Yamandu Orsi? Y a eso él le llama sindicatos autónomos, para nada son autónomos. Y en lo que hace a las relaciones de los funcionarios públicos con el Estado, menos, porque están cogobernando con el Estado a través de esa legislación de los consejos de salarios, contraviniendo gravemente la Constitución de la República, contradiciendo la Constitución, desobedeciendo a la Constitución de la República con ese mecanismo que proviene de la Carta del Laboro de Benito Mussolini, mecanismo que va a adoptar también Juan Domingo Perón, mecanismo de corporativización y categorización de los sindicatos en relación con el gobierno y en relación con cámaras empresariales. Es decir, crean un Estado desde el musolinismo, es decir, el fascismo en ese caso, un régimen totalitario, te crea un Estado corporativo, con círculos corporativos. Corporación quiere decir organización compleja que obedece a sus propios intereses, sean económicos, empresariales, políticos, hacen un lobby. Eso es un lobby, es decir, trabajan a través, se proyectan inclusive a través de su interés y no tienen una visión general de país.
no responden al interés nacional, sino que responden al interés corporativo, en este caso, Sindicato Único de la Construcción, Sindicato Único de la Bebida, Sindicato Único, eh, por ejemplo, de los bancarios, Sindicato Único de la Construcción, etcétera, ¿no? Sindicato Único de los Docentes. Todo es así en nuestro país. ¿Está de acuerdo con eso, Yamandu Orsi? Bueno, no sabemos porque cuando lo escuchamos hablar te dice, por lo general repite, reformula que hay que tener cuidado con las palabras, ¿viste? Porque se puede prestar a confusión. Son temas muy delicados. En una campaña política hay que tener cuidado con estas cosas. La gente puede interpretar mal. Hay que cuidarse con las palabras, buscar las palabras justas, adecuadas, porque pueden dar lugar a malas interpretaciones. Y queda ahí, te dice esas cosas, Yamandu Orsi. Así como te lo digo, esto que parece de loco, que parece que yo estoy loco, eran, che, Muyano está loco. No, esto es simplemente una paráfrasis de lo que escuché antes de ayer, cuando escuché a Yamandu Orsi en una entrevista que le hacen respecto, bueno, a su planteo en esta campaña, digamos, de la interna del Frente Amplio y en relación a sus propuestas de gobierno ya, porque ya no lo consultan demasiado por el escándalo Romina Celeste Paula Díaz. Y ese Yamandu Orsi que parecería que ha ido a una especie de escuela que da un tratamiento intensivo en el conocimiento de la retórica de Cantinflas, ¿no? Bastante cantinflesco, porque te habla sin decir nada, combinando palabras y por otra parte, le detecté otra dificultad. Tiene graves dificultades Yamandu Orsi para eslabonar una palabra con otra. Le cuesta muchísimo construir un párrafo. Por ejemplo, es decir, tres, cuatro renglones, si fuera escrito, construir tres o cuatro líneas de pensamiento propio, aunque fuera un disparate, pero no tiene la locuacidad, por ejemplo, la versatilidad que le escuchás a un Ojeda o, qué sé yo, a Subía, a Gurméndez, a Álvaro Delgado, a Gandini, no tiene locuacidad, no puede desplegar un pensamiento propio, aunque fuere un disparate mayúsculo como los disparates que plantea, por ejemplo, su pope mentor José Mujica. Impresionante, ¿verdad? Bueno, seguimos mañana, seguimos investigando, analizando precisamente lo que está pasando en este país. Mañana vamos a contar con la presencia del diputado también Felipe Schipani para conversar respecto a esa aberración total de parte del Sindicato de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, expulsando a un doctor en ciencias políticas por su condición de judío. Increíble el Uruguay en el que estamos, ¿no? Así que mañana vamos a seguir viendo, preguntando, analizando en dónde estamos. Chau.